Hola bellezas, bienvenidas de nuevo. Si se han sentido agotadas, abrumadas o simplemente no han tenido la oportunidad de cuidarse esta semana, ahora es el momento perfecto para relajarse conmigo. Así que tomen su bebida favorita, sus productos de cuidado de la piel, relájense y adentrémonos en una historia escalofriante que les dará emoción y una escapada muy necesaria. ¿Alguna vez les ha intrigado el tema de los rituales para invocar fantasmas? Existen en casi todos los rincones del mundo. Probablemente hayan oído hablar de algunos como la Ouija, el Bloody Mary o el Hitori japonés. Hay muchísimos rituales diferentes, ¿verdad? Otros son menos conocidos, ocultos en las sombras del folclore local. Pero aquí está lo que todos tienen en común. Alguien siempre los prueba por diversión y a veces algo responde. La historia de hoy viene de Camboya, un país lleno de rica cultura, hermosos paisajes y espíritus olvidados y aterradores. Es la historia de una chica que jugó un juego que debería haber sido inofensivo, y lo que trajo consigo nunca se fue. Así que comencemos con la historia de hoy. Encontré la historia en internet y la publicó una chica llamada D. No creo que sea su nombre real, pero, en fin. Doctora nunca fue de las que se asustan fácilmente. Creció en el campo camboyano, donde las historias de fantasmas eran prácticamente parte del aire que respiraba. Ya sabes, esas historias vivían en los campos, en los árboles, en los susurros entre vecinos. Y como la mayoría de los niños de su pueblo creció escuchándolas, historias de las Kazu, las mujeres flotantes con las entrañas colgando bajo la cabeza. Fantasmas que vivían dentro de los plataneros y mujeres silenciosas con vestidos blancos que vagaban por los terrenos de los templos después del atardecer. Pero solo eran historias, ¿verdad? Eran divertidas, daban miedo, pero solo cuando las luces estaban apagadas. Era una tarde lenta y pegajosa cuando la curiosidad de Dar cruzó la línea. Sus hermanos habían vuelto del colegio. El cielo afuera estaba gris y pálido, deslavado por el intenso sol tropical. Se oía el zumbido de las cicas a lo lejos, el ladrido ocasional del perro de un vecino y el crujido irregular de la casa cada vez que alguien se movía. Así que estaban aburridos. Y cuando eres joven y te aburres en una casa llena de historias de fantasmas, empiezas a preguntarte, ¿y si pudiéramos invocar a uno de verdad? Y Dara había descubierto recientemente vídeos en internet de gente jugando con la Ouija, algunos riendo, otros gritando, y ella no tenía una de verdad, claro, pero eso no importaba. Arrancó un trozo de cartón viejo y con un bolígrafo negro dibujó las letras del alfabeto en dos filas. Sí, en una esquina, no en la otra, y la palabra adiós se curvaba como una sonrisa en la parte inferior. Para la planchette usaron la tapa de una botella de agua, lisa y fácil de mover. Se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo de madera, con la tabla entre ellos. Un ventilador de techo giraba lentamente, apenas moviendo el aire caliente, y nadie habló por un momento. Entonces Dra se aclaró la garganta. Preguntemos. Sus dedos rozaron la tapa ligeramente, sin presionar, solo lo suficiente para sentirla. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Preguntó Dar con voz tranquila, pero nada. Solo hubo silencio. La tapa no se movió, así que se miraron y rieron con nerviosismo. Vamos, fantasmas, bromeó uno de los hermanos. No sean tímidos. Luego volvieron a preguntar, un poco más alto esta vez. ¿Quiénes son? ¿Dónde murieron? Pueden oírnos. De repente un leve movimiento. La tapa se movió un centímetro y luego se detuvo, pero no había viento. Claro, nadie lo empujó, o eso decían. Todos se quedaron paralizados. ¿Hiciste eso? No. En serio. El aire de la habitación se sentía diferente. Era más denso. No frío exactamente, pero sí denso, como si la atmósfera les presionara la piel. El sonido del ventilador, antes un suave zumbido de fondo, ahora se oía lejano, como amortiguado, y esta vez nadie se rió. Continuaron el juego, medio en broma, medio aterrorizados. A veces la tapa se movía, a veces no. Las respuestas eran letras ilegibles, sin sentido, que no formaban ninguna palabra. O tal vez simplemente no querían ver qué intentaba decir.
Finalmente se aburrieron, o tal vez solo se asustaron. Dra dobló el cartón, lo tiró a un cajón y se olvidó de él. O al menos lo intentó porque desde ese día algo no le cuadraba. No se daría cuenta hasta más tarde. Pero ese primer juego, esa primera invitación descuidada, fue cuando se abrió la puerta. Y una vez abierta, algo la cruzó. A mediados de 2022, la temporada de lluvias había llegado a Camboya, y no era solo una llovizna. Era una lluvia torrencial, el tipo de lluvia que convertía los caminos de tierra en ríos y hacía que los tejados silbaran con el golpeteo de las gotas. El cielo llevaba días gris, ni sol ni luna, solo un pesado techo de nubes que oprimía todo lo que había debajo. En casa de Dar, el ambiente era denso, el aire se pegaba a la piel, las paredes de madera empapadas de humedad desprendían un leve olor a moho y tierra mojada. Dra había invitado a algunas de sus amigas más cercanas. Con las clases canceladas y sin ningún sitio a donde ir, se tumbaron en el suelo del salón, compartiendo aperitivos, susurrando secretos y riendo a carcajadas con chistes tontos. Afuera la lluvia era incesante, pero dentro por un rato crearon su propio pequeño mundo. Hablaban de películas de terror, de Medium, Incantation, Shudder. Cuanto más aterradoras, mejor. Y entonces, casi en broma, alguien dijo, «Oye, ¿por qué no volvemos a jugar al juego de los fantasmas?» La habitación quedó en silencio y Dra dudó, pues llevaba meses sin tocar el tablero. Seguía allí, guardado al fondo del cajón, ligeramente deformado. La tinta estaba borrosa por el paso del tiempo y el sudor. «Vamos», insistió su amiga. «Dijiste que se movió la última vez, ¿no?» Otra intervino. «Veamos si se mueve otra vez». Así que Dra cogió el tablero, ahora con los bordes blandos, y lo puso en el suelo. La lluvia de fuera parecía arreciar. Las cuatro se sentaron en círculo, con las rodillas rozándose y las manos suspendidas sobre la tapa de botella en el centro del tablero. Ahora reinaba el silencio. Incluso las risas se habían apagado. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó Tara. Nada. ¿Quieren hablar con nosotras? Seguía sin haber respuesta. Pasaron los minutos. La tapa de la botella no se movía. Entonces una de las chicas contuvo el aliento de forma brusca, casi como un gemido. Estaba mirando algo, y no miraba la pizarra, sino el rincón más alejado de la habitación. Dra se giró para seguir su mirada. Al principio parecía solo una sombra, parte de la tenue iluminación, tal vez un abrigo colgado en la pared. Pero luego sus ojos se acostumbraron y la forma no coincidía con nada que debiera haber estado allí. Era alta, de al menos 2 metros. Su cabeza rozaba el techo. Su cuerpo no era del todo sólido, pero tampoco transparente. No se movía, no se balanceaba. Simplemente permanecía allí, observando. La tapa de la botella seguía congelada en el centro del tablero. Nadie decía una palabra. El aire se hizo denso, cada respiración era pesada y el ventilador de techo crujió una vez, luego se detuvo. Entonces un fuerte golpe provino de algún otro lugar de la casa, quizás de la cocina, quizás del pasillo. Estos niños gritaron. Una niña se apresuró a cerrar el tablero con las manos. Otra tropezó hacia atrás derramando una taza de té. Dra extendió la mano, susurró, «Adiós», y volteó el tablero presa del pánico. Y así la habitación volvió a quedar en silencio. La figura en la esquina desapareció de repente, pero la sensación no, permaneció, como si algo se hubiera impreso en las paredes, en el suelo. A partir de ese momento le dieron un nombre a su presencia, la figura, y nunca le pidieron que volviera, pero eso no importaba. Los había encontrado, y ahora los observaba.